Buenas tardes, jóvenes. Estaremos empezando el tema de hoy, ya siendo las 3:09. Me parece que es un tiempo suficiente como para poder esperar, ¿no? Veamos. A ver, esto funciona con puntero. Ya. El tema que nos reúne hoy día es un tema, digamos, que dentro de las enfermedades que enfrenta nuestro país, pues esta fue una enfermedad que azotó en su momento a nuestro país, el cólera. Vamos a ver entonces. El cólera es causado por el Vibrio cholerae, una bacteria gran negativa móvil. De esta hay más de 200 serogrupos. De estos serogrupos, los que producen enfermedad son el serogrupo 01 y O1 y el O139. Se describe que algunos otros serogrupos podrían producir enfermedad, pero sobre todo estas son las que producen la enfermedad. Y cuando ustedes revisen lo que es cólera, encontrarán que estos dos serogrupos son los que están presentes y son los que producen la enfermedad del cólera. A su vez, tenemos los serotipos, más comúnmente el Ogawa o el Inaba, y el biotipo, el TOR o clásico en tal caso. Esta bacteria vive en ambientes marinos y ambientes de agua dulce. Se transmite tal cual se escribe acá a través de alimentos y agua contaminadas, sobre todo en áreas sin acceso al agua potable. Pues veamos que esta enfermedad tenía como su hogar ancestral el Asia, el cual posteriormente fue difundiéndose a nivel mundial, generando pandemias. Estas, al presentarse, han sido desastrosas. Esta enfermedad tiene mucho que ver con la propagación fecal oral, la cual debe ser continua y generaría una reintroducción periódica en la población humana. Este Vibrio cholerae persiste en el medio ambiente debido a la asociación con el zooplancton o algunos tipos de seres vivos, copépodos, y por esta razón se considera que es imposible de erradicar. Sin embargo, vemos que las naciones industrializadas, gracias a sus sistemas modernos de saneamiento, pues prácticamente el cólera ha desaparecido en estas naciones. Vemos pues que los brotes de cólera se describe el brote en 1994 en refugiados ruandeses, 70.000 contagiados y un aproximado de 12.000 muertes. Entre 1992 a 1993, a nivel del subcontinente indio, vemos que el serogrupo Cholerae, el, 0, el O139, es el que va produciendo una epidemia. También vemos ya un tanto más reciente en Zimbabue, entre el 2008 al 2009, con más de 92.000 contagiados y más de 4.000 muertes. Ojo que esto, digamos, la cantidad de muertes va describiendo no solo una incapacidad en el sistema de salud, también un gran problema en el sistema de agua y saneamiento público. Entonces, vemos que a nivel mundial se presentan cada cierto tiempo epidemias. En este caso, en Haití se presentaba una epidemia más o menos para el 2010, donde nosotros podíamos ver la cantidad de, digamos, la incidencia que se presenta mayor de, mayor de 1.000 por 100.000 habitantes. Y vemos otras zonas, sobre todo el África, en las cuales se desnuda la realidad de lo que serían los sistemas de saneamiento de agua y potable. En nuestro país, como les decía al principio, esta enfermedad golpeó duramente a nuestro país. Para fines de enero del 1991, en Chancay, se describen algunos casos y se va extendiéndose rápidamente a otras ciudades de la costa.
Vemos rápidamente casos en Chimbote, Piura, Callao, Lima. Se contagia todo, se compromete todas las zonas de la costa, posteriormente la sierra y finalmente la selva. Y de ahí a casi todo América. De tal forma que para fines de 1991 enfermaron esta cantidad de peruanos, 322.562 de los cuales 2.000 fallecieron, una tasa de mortalidad por 1.000. Si vemos comparativamente con los casos que les mencionaba en otros países, la mortalidad es comparativamente menor. Que si bien es cierto, en nuestro país se desnudó nuevamente el sistema de salud y el sistema de agua potable y desagüe, pero pudo el Perú enfrentar de manera adecuada y controlar esta enfermedad. Y aquí lo que les mencionaba, que en América resurgió en Haití nuevamente una nueva epidemia para el 2010. Entonces, vamos viendo que estos son los conceptos que ustedes deben de recordar. Lo que produce el cólera, Vibrio cólera, una bacteria gran negativa móvil, más de 200 serogrupos y los serogrupos el O1 y el O139. Y esta enfermedad se asocia a epidemias graves de lo que sería diarrea acuosa aguda y grave. El Vibrio cólera no tiene huéspedes vertebrados naturales, únicamente al ser humano. O sea, es el ser humano el huésped vertebrado natural. Sin embargo, por los datos que les mencionaba anteriormente, es que nosotros vamos a ver que eh, este, esta bacteria se puede, digamos, se va a mantener a nivel de lo que sería, va a mantenerse en los ambientes, ¿no? No solo tiene que ver el ser humano con respecto a la presencia de esta bacteria, tiene que ver también con la capacidad que tiene la bacteria de sobrevivir en ambientes marinos y de agua dulce. Entonces, acá el ser humano tiene que ver con la propagación fecal oral, pero también el zooplancton o los copépodos que se les mencionaba en algún momento. Pues, ¿qué es lo que va a hacer esta bacteria cuando llegue a nuestro organismo? Vemos que la bacteria ingresa y va a entrar en contacto con las células epiteliales. La toxina del cólera va a ingresar y va a introducirse a nivel de los organelos al retículo endoplasmático y va a generar el aumento del AMP cíclico. Y esto va a hacer que aumente la excreción de cloro y disminuye la absorción de sodio, lo que va a generar posteriormente aumento en la eliminación del cloro, el bicarbonato, y lo cual va a producir que el agua va a seguir a estos iones que van saliendo, lo que generalmente se traduce en la pérdida de agua y lo que se traduce en la diarrea. Entonces, esta eliminación de la diarrea va a producir una eliminación pues desastrosa que compromete el estado del ser humano. Fíjense que esa diarrea, cuando se traduce en un cuadro grave de cólera, el paciente, la persona puede evacuar hasta 20 litros de deposiciones. Y lo que finalmente mataría al paciente sería la deshidratación, más allá de la infección. La deshidratación es el efecto desastroso que tiene esta bacteria dentro del organismo, dentro del ser humano. Este mecanismo de aumentar la eliminación de cloro, disminuir la reabsorción de sodio y que este electrolito vaya acompañado de bicarbonato y a su vez que esto vaya acompañado de agua, es lo que, es lo que va a generar la pérdida en las deposiciones, ¿no? Y estas deposiciones pueden llegar a tener la característica de deposiciones en agua de arroz. Y
va a tener en promedio hasta 10 a la 9 bacterias por mililitro. Entonces, esa cantidad de bacterias puede facilitar notablemente la propagación de la bacteria y la diseminación del patógeno. Pues, ¿cómo es que se va a contagiar el ser humano? Al consumir alimentos y agua contaminada. De ahí la importancia del sistema de saneamiento ambiental, del sistema de agua potable y desagüe. Si tenemos un sistema en el cual el paciente, la persona, no tiene acceso al agua potable, vamos a tener esta situación y como aquel momento, para el año 1991, se generó una suerte de una epidemia que puso a prueba nuevamente a nuestro sistema de salud. Entonces, muy importante recordar en esta bacteria este pequeño mecanismo de acción. La toxina ingresa, lo que se va a generar en resumen es el aumento del AMP cíclico y esto va a hacer a su vez que el cloro se elimine, no se absorba muy bien el sodio y a su vez con el cloro van a salir cloruro y bicarbonato y vamos a tener la, el- la consiguiente eliminación de ingentes cantidades de agua, cantidades muy exageradas. Imagínense que uno pueda hacer deposiciones de 20 litros por día, que realmente pues sería muy difícil poder reponer esto y eso es y eso es lo que llevaba a los pacientes a fallecer, ¿no? Entonces vemos pues que la vaca el paciente, la persona va a eliminar en las heces ingentes cantidades de la bacteria y esta se va a, digamos, se va a ayudar, va a colonizar los copépodos, el zooplancton o los crustáceos y estos, de repente, al ser trasladados, las embarcaciones van a ir y van a llegar a otras zonas en las que no estaban habitualmente. A su vez, esto va a permitir que la bacteria pueda ubicarse en el medio ambiente, pueda viajar hacia otras zonas, pero también si tenemos un sistema deficiente de desagüe, vamos a tener que la persona se va a exponer a esta contaminante, a esta contaminación y al ingerir va a generar pues la presentación de la enfermedad y posterior eliminación del virus por la enfermedad que se va generando, ¿no? Por la diarrea que se va generando. Entonces, ver los mecanismos en los cuales el virus coloniza el intestino, pues no se identifica muy bien esto. Hay que tener en cuenta de que el Vibrio cholera no soporta la acidez gástrica, pero tal cual todo sistema de defensa depende del inóculo. A mayor inóculo, el riesgo es mayor. Y además se miraba que al consumir alimento, o digo, agua contaminada, al consumirlo con los alimentos, que es el momento en donde, digamos, puede disminuir la acidez gástrica puesto que estás ingresando los alimentos, ahí es donde el vibrio cólera puede ingresar al organismo. Una vez que ingresa esta, vamos a tener que los pilis, estos pelitos que arreglan por la toxina, esto sería por lo menos importante en lo que sería la etapa inicial de la colonización. Vamos a tener eh, estos antígenos, una hemaglutinina metaloproteasa, la cual va a facilitar la penetración de la bacteria en la capa del moco intestinal. Finalmente, el flagelo mueve las bacterias hacia la superficie epitelial. Las características clínicas de esta enfermedad tienen que ver con respecto a su fisiopatología. Si recordamos que dentro de la fisiopatología
que lo que se va a eliminar va a ser iones y con ella agua, pues ya vamos a ver que la clínica va a estar asociada a la deshidratación. Vamos a ver entonces cuadros clínicos desde leves a muy graves. Vamos a tener que se tiene un periodo de incubación de aproximadamente 18 horas a 5 días. La enfermedad va a iniciar repentinamente con la evacuación de heces acuosas y vómitos. Esta evacuación va a ser continua y las heces entonces pueden asumir esa característica que se describe de posiciones en color de arroz, esas deposiciones blancas. Esa es la característica de Vibrio cólera. Cólera. Es más, si por ahí en la anamnesis el paciente les describe que tiene deposiciones como de agua de arroz, es como uno debe de sospechar en esta enfermedad y hay que tener mucho cuidado. A su vez, esto puede ir acompañado con un olor a pescado. Fíjense que las manifestaciones tipo fiebre están ausentes a menos que exista otra confección, pero vamos a tener un paciente con diarrea, una diarrea profusa, una diarrea con apariencia en agua de arroz, una diarrea probablemente abundante, aunque vemos que también pueden haber casos leves, y en el cual no vamos a tener fiebre. Lo que de repente vamos a tener va a ser lo que acompaña la fiebre, ¿no? Perdón, la fiebre, lo que acompaña la deshidratación. Pues la clínica va a ser prácticamente la clínica que acompaña a una deshidratación. Cuando vemos que el paciente pierde electrolitos, pierde agua, básicamente esa va a ser la clínica que vamos a ver en los pacientes con cólera. De ahí que, dependiendo de la gravedad de la deshidratación, el paciente puede tener desde sed hasta estar irritable. Posteriormente, más adelante, podemos ver que el paciente va a tener letargo, pulso radial rápido, pérdida en la turgencia de la piel, disminución en la producción de orina, presión arterial baja, respiración rápida, ojos hundidos, y finalmente esta deshidratación se puede traducir a un shock hipovolémico. Vemos entonces que eliminar hasta 20 litros de agua pues es algo que comprometería a cualquier persona. 20 litros de agua afecta hasta, digamos, al más sano de los pacientes. Entonces, ¿cómo es que llegamos al TECO? Pues el cultivo es el estándar donde confirmamos la presencia del cólera. Estas muestras deben de sembrarse a medios selectivos, como sales biliares, que contengan citrato de tiosulfato, sacarosa o agar de gelatina. Entonces, el tiosulfato sobre todo. Según este medio utilizado, las colonias se analizan directamente o después con medios no selectivos, para posteriormente, con diferentes anticuerpos monoclonales, detectar al Vibrio cólera O1 o el O139. Vemos acá unas colonias del Vibrio cholerae en agar tiosulfato citrato. Vemos también con sales biliares y sacrosa. Estas colonias de color amarillo brillante con un diámetro de 2 a 3 milímetros están rodeadas por un color amarillo. Estas son las colonias del Vibrio cólera. Entonces, identificamos a nuestro paciente, nuevamente a la fisiopatología. Recordemos cuál es la fisiopatología. El paciente va a perder líquido, va a perder agua, va a perder electrolitos y esa va a ser la clínica que nos va a generar, que va a traer al paciente. Vamos a tener pacientes con deshidratación, ya sea leve, moderada o severa. Pues el tratamiento en una deshidratación leve, una hidratación por vía oral. Y en general se prefiere dar una hidratación por vía oral
hasta que mientras el paciente tolera la vía oral. Ya cuando el paciente no tolera la vía oral, cuando el paciente ya la deshidratación es más severa, es donde ya buscamos la vía endovenosa. Entonces vemos acá el ejemplo que cuando un paciente tiene una deshidratación grave, cuando el déficit es de más del 10% del volumen hídrico total, se va a necesitar, fíjense en la cantidad, 100 mililitros por kilogramo por hora. O sea, si una persona pesa en promedio 70 kilos, fíjense que ahí tenemos 7 litros por hora. Es tan desastrosa esta enfermedad que cuando ustedes conversan con los colegas que en su momento tuvieron que enfrentar esta enfermedad, te cuentan pues que la diarrea era totalmente, llamaba la atención, que era desastrosa y que inclusive llegaron a tener escasez de los sueros para poder enfrentar esta enfermedad. Siempre puede colaborar y la rehidratación oral es la que se debería de buscar. En este caso, suplementar. Pero si ya el paciente tolera, hay eubolemia, pues el paciente debería estar con la vía oral. Si no se cuenta con líquidos intravenosos, se puede introducir la sonda nasogástrica u orogástrica y por ese intermedio introducir líquido. Líquido equimolar de glucosa y sodio. Esto lo que sería, ¿no? Que tenga este líquido se podría introducir por la sonda nasogástrica y probablemente en su momento hayan tenido que usar eso en nuestra realidad, en nuestro país. Vemos entonces que el cuadro clínico de los pacientes es variado y sobre todo la deshidratación severa es la que nos va a producir el gran problema. Clínicamente, si no hay deshidratación, obviamente no vamos a tener una presentación con compromiso a nivel general, ¿no? La mucosa, la piel, no va a haber compromiso, pero bueno, pues lo que tenemos que hacer, tenemos que reemplazar la pérdida que se genere por vía oral. Si ya hay deshidratación, un poco de deshidratación moderada, pues este paciente ya vamos a tener que está hipoactivo, que está irritable, los ojos se van de repente un tanto hundiendo, la boca seca, y vamos a tener así que pues el paciente ya su requerimiento, la hidratación va a ir aumentando. Fíjense, en este caso se va suplementando la vía intravenosa, la vía oral, o los dos si es posible, para posteriormente dar la vía oral si el paciente logra tolerar y si la vía oral logra suplementar el requerimiento que tiene el paciente. Fíjense cuando la deshidratación es más de 10%, vamos a tener un paciente letárgico, comatoso. Básicamente la parte clínica tiene que ver con la deshidratación. Esta es una deshidratación y esta deshidratación severa puede producir un shock hipovolémico. Entonces acá vamos a ver que el paciente se le va a tener que hidratar con 100 mililitros kilogramo hora. Si pesa 60 kilos, ya tenemos 6 kilos por hora. Pues la pérdida de líquido es tan severa que puede generar ese tipo de requerimientos. ¿Qué usar? El Ringer, el suero de Ringer lactato, por las iniciales en inglés, el lactato Ringer. Vemos que acá está el lactato de Ringer, tiene potasio bicarbonato y esta es preferible al salino fisiológico. Estas, tanto el lactato de Ringer como el salino fisiológico, pueden complementarse con glucosa. Esta otra solución DACA es la que más se aproxima a las pérdidas durante el cólera, pero la disponibilidad no es sencilla. Entonces nosotros usaríamos el lactato de Ringer en una suerte de una enfermedad o una diarrea por cólera. El suero fisiológico vemos la diferencia que tiene en
los electrolitos en el sodio, en el cloro, el potasio, y lo otro, la solución salina colérico, en la cual tenemos solución de DARCA, en la cual se acerca más a lo que estaría perdiendo la persona. Lo otro es darle la sal de rehidratación oral, donde estaríamos estos sobrecitos, las bolsitas salvadoras, pues esto es lo que puede servirnos y acá vemos la cantidad de reposición en los electrolitos. Si bien es cierto, no es tal cual la hidratación endovenosa, pero estas fórmulas, estas sales de rehidratación oral, pues funcionan y han ayudado a poder enfrentar esta enfermedad. También se puede usar de manera casera las sales de rehidratación oral caseros. Le echas 2 cucharadas de sal, 6 cucharadas de azúcar, esto en 1 litro de agua. Algunos inclusive tostaban arroz, le ponían otros tipos de ingredientes más buscando de repente dar algunos otros componentes, de repente como el bicarbonato. Y fíjense los electrolitos perdidos, tanto el adulto, tanto en el niño y un niño con otro tipo de diarrea no colérica, que no esté comprometido con cólera. Vemos el sodio, la cantidad de sodio que se elimina, la cantidad de potasio, la cantidad de cloro, la cantidad de bicarbonato y cuánto más cerca está en la reposición las otras o las diferentes soluciones para reposición de líquidos. Si se han estado fijando en el cólera, la preocupación mayor es la hidratación. En el cólera, entonces, nosotros nos preocupamos en hidratar al paciente, controlar, hidratar al paciente y evitar que se establezca, que se genere una deshidratación severa, evitar el shock hipovolémico. Eso es lo que se busca con el cólera. Ya el antibiótico podemos usarlo, pero el cometido secundario del cometido de este tratamiento antibiótico ya es secundario. Lo primordial acá, hidratar al paciente, ganarle a esa deshidratación, ganarle a la pérdida en las heces, eso es lo primordial. Los antibióticos pues van a ayudar, pero esto sobre todo en pacientes con deshidratación perdón, moderada o grave, y de alguna forma también los antibióticos van a disminuir la cantidad de bacterias que se van liberando al medio ambiente, ¿no? Cuando se presentan las deposiciones líquidas. Vemos pues qué tipo de antibióticos podemos usar. Las dosis pediátricas, dosis para adulto, pues tenemos ciprofloxacino, tetraciclina, doxiciclina y los macrólidos. Vemos que estos medicamentos en nuestra realidad no son tan difíciles de conseguir, ¿no? Vas a la farmacia y te dan este medicamento y pues lo que haría que pueda controlarse esta infección, digamos, y lo que hace que nosotros nos fijemos más sobre todo en la deshidratación, que es el cuadro fisiológico. ¿Qué es lo que debemos de recordar? Esto, cólera se genera por el vibrión cholerae. 12 tipos, el 01 y el 139, que está asociado a una diarrea grave. ¿Qué más tenemos que recordar? El mecanismo, aumento del AMP cíclico, eliminación de electrolitos, disminución en la absorción del sodio, lo que va a generar la pérdida de agua, el ciclo que se va a generar. ¿Qué más debemos de recordar? El gold estándar, el cultivo para la identificación y el tratamiento. Ese tratamiento que sobre todo está dirigido hacia la hidratación. Evitar la deshidratación es nuestro principal objetivo, evitar la deshidratación y vamos a controlar ya con más calma la infección.
Esto referente a lo que es el cólera, si tendrán alguna pregunta o de repente mejor lo dejo más por atrás. Seguimos entonces con lo que sería la enfermedad diarreica aguda. De repente ustedes habrán tenido acceso al UpToDate, este repositorio que tiene temas médicos que se van actualizando periódicamente y cuando uno busca diarrea te dice diarrea, te cataloga zonas en las cuales están en desarrollo o en las zonas desarrolladas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver el saneamiento, tiene mucho que ver la presencia de desagüe, tiene mucho que ver eso en la presencia, en la presentación de la diarrea. Pues definimos la diarrea como 3 o más heces no formadas al día, o el paso de más de 250 gramos de heces no formadas por día. Según la duración de la diarrea, vamos a tener que la diarrea se clasifica en aguda, menor de 14 días, en persistente 14 a 29 días o en crónica mayor o igual a 30 días. Vamos a tener también otra patología relacionada con la diarrea, la gastroenteritis. Esta vamos a tener que se debe a la infección viral que afecta el estómago, intestino delgado y esta se asocia con vómito y diarrea. O sea, vamos a tener un paciente que está con vómitos y que está con diarrea. Tal cual es esto. Veamos pues la diarrea, en este caso la diarrea acuosa. Ejemplo de diarrea acuosa, cólera. Básicamente, vemos nosotros, es lo que se ha visto, digamos, en el año del 1990, cuando esta pandemia llegó a nuestro país. Cólera es una enfermedad, oye, perdón, la diarrea acuosa, esta vamos a tener diarreas de gran volumen, la cual se asocia con el secretor del intestino delgado. Recuerden, básicamente, el en cólera, la infección por el cólera, y estaríamos con lo que sería una diarrea aguda. Pues las causas de diarrea, ya dependiendo del libro que ustedes cojan, que la verdad es que bien, bien interesante. Es del 2011, es cierto, pero los conceptos que te dan son claros, precisos, por lo menos para la parte infecciosa. Si pueden conseguir ese libro, la verdad que te da buenos conceptos. Solo que está en inglés, no tenemos la traducción en español, pero el Google Translate ya nos ayuda bastante y la traducción ya te ayuda bastante. Entonces, volviendo a esto, la diarrea acuosa, vamos a tener diarreas, deposiciones en gran volumen que se asocian a la secreción a nivel del intestino delgado. Les decía que las diarreas son diferentes con respecto a los climas templados o las áreas tropicales. Dicho en otras palabras, zonas desarrolladas y zonas en vías de desarrollo. Porque si nosotros revisamos el trópico, casi abarca las zonas en vías de desarrollo. Los climas templados que vamos a ver es que la sospecha de la diarrea en esas zonas va a ser virus. Eso es lo que se va a sospechar en esas zonas. De ahí que cuando busquen en algunos libros se encontrarán que se sospecha de virus en una diarrea acuosa. Es más, ellos describen la diarrea del viajero, puesto que llegan a las zonas tropicales y ahí es donde se contagian de, pues, de las bacterias, ¿no? Entonces, en los trópicos, en las zonas en vías de desarrollo, donde hay malas condiciones sanitarias, hay otros agentes que pueden causar esta diarrea acuosa aguda. Fíjense, la E. coli enterotoxigénica, el cólera, esta bacteria que les mencionaba anteriormente, la Escherichia coli enteroagregativa, esto sobre todo para pequeños, ¿no? Esta diarrea acuosa de la Escherichia coli enteroagregativa, por mecanismos inflamatorios intestinales, fíjese, es una causa importante en lactantes en el desarrollo. Fíjense,
diarrea del viajero, diarrea asociada al SIDA, pues es lo que pasa cuando no tenemos un sistema adecuado eh, de desagüe. Diarrea acosa aguda. Fíjense qué otros agentes más pueden estar actuando aquí. Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni. Estos pueden producirse, pueden presentarse como un cuadro de diarrea acuosa aguda. Estos producen una diarrea inflamatoria, pero la presentación de esta puede ser como una diarrea acuosa aguda y la diferenciación no va a ser tan sencilla si es que nosotros no usamos los medios de laboratorio, ¿no? Pero también describe este libro que en áreas remotas de los trópicos no siempre es posible acceder a un laboratorio debidamente equipado y con personal. Pues cuando ustedes hagan el serum van a descubrir y van a ver la realidad variopinta de nuestro país, donde tienes realidades donde tienes un laboratorio bien implementado y otros donde pues ni siquiera laboratorio tienen. El diagnóstico bacteriológico del cólera, cultivo con tiosulfato, citrato, sales de bilis, como se les mostró en las diapositivas previas. Diarrea cosa aguda, hacer lo que se hizo anteriormente, evaluar la deshidratación. Si es una deshidratación leve, la reposición por vía oral. Si es moderada, pues vamos vía oral, le vamos agregando endovenoso, severa, no hay vuelta que darle endovenoso. Pero fíjense en otro tipo de pacientes, en pacientes con inmunocompromiso, pacientes con VIH. Aquellos pacientes con VIH cuyo CD4 baja menos de 100, ni qué decir de los que bajan menos de 50, ellos pueden presentar enfermedades parasitarias en las cuales tenemos las coccidias, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis. Estos pueden generar diarrea de manera repetida en los pacientes con VIH, pero ya en el estadio SIDA. Entonces, lo que hay que recordar en la diarrea acuosa aguda es que vamos a tener cuadro con deposición de gran volumen que se asocia al proceso secretor del intestino delgado. Acá los que vamos a ver, la Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteroagregativa, vamos a ver al Vibrio cólera primordialmente. Por ahí como diferencial, Shigella, Salmonella, Campylobacter, pero quien nos generaría la diarrea acuosa aguda, vamos, la E. coli, enterotoxigénica, enteroagregativa y cólera. Y en paciente con VIH, no es que al paciente con VIH le va a dar solamente este tipo de parásitos, o sea, no es que el paciente con VIH va a estar protegido de tener, de sufrir, de llegar a comprometerse con estas otras bacterias, no, no es que esto no le va a afectar a un paciente con VIH. Agregado a esto, el paciente con VIH puede presentar estas parasitosis, ¿ya? Entonces, estos dos, Cryptosporidium parvum y Cyclospora cayetanensis, se puede presentar en los pacientes con VIH. Les mencionaba al principio la gastroenteritis. Pues vamos a tener paciente con náuseas, vómitos agudos y episodios de diarrea. Generalmente estos van a deberse al rotavirus o al norovirus. Esto se va a generar en los meses de invierno, fíjese, en los climas templados. Ya vamos viendo dónde son esos climas templados. Mientras que ocurre durante todo el año en áreas tropicales. Curiosamente, en las zonas donde no se tiene, obviamente no se tiene sistemas de desagüe, sistemas de saneamiento adecuados. Esta gastroenteritis se generaría por virus, pero también puede generarse por la intoxicación de toxinas, ¿no?
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, pero con un periodo de incubación más corto. Vamos entonces que la intoxicación por estafilococo se va a ocurrir como epidemias transmitidas por alimentos. En esto vamos a ver náuseas, vómitos, salivación aguda, vamos de calambres, diarrea, periodo de incubación de 2 a 7 horas y nos va a hacer sospechar de una intoxicación por estafilococo la presencia simultánea de casos similares, ¿no? Esta diarrea puede ser líquida, rara vez contendrá moco y sangre. El manejo incluye, obviamente, la hidratación para evitar que el paciente se deshidrate y el monitoreo de electrolitos. Estos síntomas suelen desaparecer al cabo de horas. ¿Qué alimentos pueden estar contaminados? Vamos a ver la carne de lo que sería los de corral, los productos derivados de esta, jamón, en fin, los alimentos que podrían contaminarse por la manipulación. La diarrea inflamatoria aguda, esta diarrea vamos a tener diarrea con moco y sangre. Entonces, esas bacterias que les mencionaba acá arriba, que no se puede diferenciar de una diarrea acuosa, Shigella, Salmonella, Campylobacter, acá dice, ¿no? Suelen causar diarrea inflamatoria. Esas son las que generarán este cuadro de diarrea inflamatoria aguda. Ahí vamos a ver que se puede presentar un pequeño volumen sangre-moco. Estas incluyen infecciones para lo que sería el intestino delgado, colon. Vamos a ver ahí, shigellosis, salmonella, campylobacter, idiosis, amebiasis, como las infecciones más representativas. E. coli enteroinvasiva también se ha descrito como una causa de diarrea inflamatoria transmitida en áreas tropicales. Shigella. Esta va a generar una colitis bacteriana invasiva. Vamos a tener frente a nosotros un paciente con diarrea sanguinolenta aguda, fiebre alta, manifestaciones sistémicas de malestar general, cefalea, dolor abdominal. Entonces tenemos un paciente con malestar general, fiebre, diarrea, con sangre. Pensamos en Shigella. Periodo de incubación de 8 horas a 9 días. Suele durar suele ser, digo, de 14 a 72 horas. Ojo que requiere un inóculo muy bajo. Esto puede ser muy grave en los niños, sobre todo en los desnutridos, y puede generar una mortalidad de 11%. El otro agente que les decía, el Campylobacter. Esa que la podemos encontrar en agua contaminada, leche cruda, huevos de corral, te va a ocurrir en niños pequeños o en viajeros que van a zonas tropicales, zonas con deficiente sistema de desagüe y todo eso. La entamoeba estolítica, esta diarrea que va a generar diarreas contenido achocolatado, es lo que se describe, ¿no? Esta es una ameba que va a generar colitis, la colitis amebiana, con historia de 1 a 2 semanas de tenesmo, perdón, las cosas que contienen sangre, moco, puede haber. En ocasiones esta enfermedad puede ser tan grave como una colitis extensa con perforación cónica. Diagnóstico, identificación de las amebas en el examen de heces o en el tejido mucoso. Vemos pues que la identificación en las heces con una solución salina pues nos permitirá identificar esos trofos o hitos móviles. Y si por ahí hay glóbulos rojos, vamos a ver pues de dónde va a sacar los glóbulos rojos, si no es produciendo una lesión o habiéndose introducido en lo que sería la mucosa, lo que sugeriría entonces enfermedad
invasiva. Metronidazol, medicamento de elección para una colitis invasiva. Pero también tendría que usarse iodoquinol o paromomicina para eliminar al agente intestinal. El metronidazol sería para la parte sistémica y el otro para el que se encuentra a nivel del intestino. El Valantidium coli es otro protozoo que puede producir diarrea inflamatoria en zonas tropicales del mundo. Ya sabemos que estamos más por acá que por allá. El reservorio más común, cerdo, y en las zonas tropicales, el mono. Esta Valentillion coli, tal cual es el entamoeba histolítica, va a invadir el hilo terminal, el colon. Puede causar apendicitis o un síndrome disentérico con ulceración retorcida. Tetraciclina, tratamiento de elección. Manejo de pacientes con diarrea inflamatoria aguda. Acá pues tenemos que identificar, idealmente tenemos que identificar al agente y acá, ojo, tenemos que usar los antimicrobianos. Si bien nosotros nos preocupábamos por la deshidratación y que íbamos por la deshidratación, le decíamos hidraten, hidraten, no descuiden la hidratación y ya tienen un esquema de hidratación, ya pone su antibiótico, pero sobre todo hidrátenle. En estos pacientes es importante darle tratamiento antimicrobiano, a tal forma que, inclusive empírico, estos tienen que recibir tratamiento antimicrobiano. Bueno, ya estamos terminando algunos cuadros que ayudaría para poder identificar lo que se les habla. Patógenos en el intestino delgado, fíjense los que vamos a encontrar en el intestino grueso. Vamos, Campylobacter, Shigella, Clostridium, Yersinia, virus, rotavirus, norovirus, astrovirus en el colon, citomegalovirus, adenovirus, herpes. Estos son patógenos entéricos. Protozoos, fíjense, los que tenemos acá y la entamoeba histolítica en el colon. Fíjense ahora en este cuadro el agente etiológico y el periodo de incubación que tienen con ese agente etiológico. Staphylococcus aureus, periodo de incubación de 1 a 6 horas. Alimento preparado, ensaladas, carnes, y virus. Eso para lo que sería la gastroenteritis. Acá con la diarrea acuosa. Fíjense en la Escherichia coli enterotoxigénica, finges, virus entéricos. Acá tenemos el Cryptosporum parvum cayetaniensis y el tiempo del periodo de incubación. La diarrea inflamatoria, pues esta diarrea en la que sí o sí el paciente debemos indicarle ocuparnos en lo que sería el uso de antimicrobiano. Wow, esto está muy pequeño, no va a cumplir su función si está muy pequeño. Sigamos con la siguiente. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos a nuestro paciente? El paciente tiene shigellosis, la sospecha de Shigella, pues deberíamos darle quinolonas, ciprofloxacino, fíjense, 750 una vez al día por 3 días, o acitromicina 500 una vez al día por 3 días. Salmonelosis, están las salmonelas notifoideas, pues en ellos también el tratamiento de elección generalmente fluoroquinolonas. Puede usarse ceftriaxona, pero fluoroquinolonas por lo menos en esta revisión del 2014, ojo que hay que ver con la resistencia antimicrobiana, pero por lo menos esos antimicrobianos son los que deberíamos de usar, ¿no? Fiebre entérica, salmonelosis, quinolonas o cefalosporinas, 7 días. Si tenemos pacientes con inmunosupresión, 14 días. Los portadores crónicos, bueno, eso no entra dentro de lo que sería una enfermedad diarreica aguda. Campylobacter, acitromicina, eritromicina por 3 días.
infecciones por con la toxina Shiga o la Escherichia coli, pues vamos a ver que el manejo tiene que ser de soporte, y esto va a incluir la diarrea por falla renal. ¿Dónde más? Ya vamos a terminar, chicos. Lo que sería Vibrio no cólera, cultivos, ciprofloxacina, acitromicina, Vibrio cólera, doxiciclina, dosis única y, por ejemplo, diarrea del viajero, incluyendo la E. coli enterotoxigénica, las gastroenteritis, en este caso generadas por virus y ardiasis que podrían producir cuadros similares. Rara vez va a producirte la de giardiasis, una diarrea aguda. Generalmente eso genera enfermedades crónicas. Criptosporidiosis, nitazoxanida, ciclospora, sulfametosazol trimethoprim. Y ahí que cuando nosotros indicamos a los pacientes con VIH profilaxis trimethoprim sulfametosazol, pues es para evitar esto, que el paciente pueda tener diarrea por ciclosporas. Terminamos con esto. Eso sería todo, muchachos. ¿Tendrán dudas? ¿Tendrán preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo ha quedado comprendido? Nada queda comprendido. Todavía están allí. Sí, doctor. Para recordar entonces, antes de culminar con la sesión, entonces, antes de culminar con la sesión, ideas claras que ustedes deben de tener. Algo que terminando la clase debe de estar fijo en su mente. Cólera fue una enfermedad que nos trajo un problema muy grande para 1991. Tal cual nos está produciendo problemas el COVID, el cólera en su momento fue igual. Así es que esa enfermedad sí o sí deben de conocer. Es una bacteria gram negativa móvil, más de 200 serogrupos, el serogrupo 1 y 139 son los que nos interesan. El mecanismo de acción es lo que ustedes deben de revisar. Han de entender que si bien es cierto el ser humano es el único vertebrado que se contagia de cólera, pero hay otros agentes que hacen que el cólera pueda estar ahí presente. En cólera, hidratar al paciente es muy, muy importante, y posteriormente o paralelamente, pero vamos con el tratamiento antibiótico. Pero lo primordial en cólera, hidratar al paciente. Enfermedad diarreica aguda, diarrea en países en vías de desarrollo, por no decir países pobres, y países desarrollados. Países que tienen su sistema de desarrollo bien implementado y los que no. Diarrea acuosa, el ejemplo de la diarrea acuosa, el cólera. Y pues los otros que se les mencionó, ¿no? E. coli, enterotoxigénica, enteroagregativa. Las gastroenteritis, sobre todo virus, y la intoxicación por toxinas. Y la diarrea inflamatoria, a esta sí hay que dar antibióticos. Ahí, ojo cerrado, a esta sí. O sea, las diarreas acuosas, observarlas, hidratarlos, y ya cuando esté estable, ya nos preocupamos en ver qué tipo de antibiótico. Entonces, jóvenes, si no hay preguntas, creo que ya estaríamos culminando, y espero que esta clase les haya sido de utilidad. Bueno, chicos, un gusto. Ya voy a dejarle
Doctor, buenas, disculpe que lo moleste. ¿Me Ya, pudiera sí, enviar dime. sus diapositivas, por favor? Ahorita le he puesto en el Blackboard, Ah, está ahí. está ahí Ah, ya, para doctor. así como compartir archivos. Que de ahí lo pueden descargar, ¿no? Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Ya, y si corto la sesión, igual se mantiene el archivo, ¿no? O todavía mantiene. No, no, si corta la sesión, igual ahí Ya, va a estar todavía el PPT. ya muy bien, jóvenes. Terminamos. Eso sería todo. Hasta pronto.